Por primera vez en más de una década, estas dos líneas están divergiendo entre sí y nos muestran, precisamente, qué está fallando en la economía actual. La línea azul representa la tasa de inflación de Estados Unidos y la línea negra es un índice de precios de materias primas clave, como petróleo, trigo, gas natural, soja o café. El precio de estas materias primas se mantiene, de media, un 50% por encima de los niveles previos al inicio de la pandemia. La tasa de inflación en Estados Unidos, no obstante, supuestamente ha bajado al 3%, aproximadamente hasta el rango en el que estaba antes de 2020. Así, por un lado, los datos oficiales indican que la inflación se ha moderado hasta niveles razonables. Por otro, vemos con claridad que los precios de las materias primas que constituyen los bienes y servicios que consumimos siguen mucho más elevados que antes de la pandemia. La leche, que costaba unos $3 el galón antes de la pandemia, ahora alcanza los $4, un 30% más. Una docena de huevos, que valía $1,5 en 2020, ahora cuesta alrededor de $4, un 200% más. Y no se trata solo de artículos del día a día. El precio medio de un coche nuevo era de $37.000 antes de la pandemia. Actualmente es de $49.000. El precio medio de una vivienda era de $320.000 y ahora es de $420.000. La tasa de inflación que se muestra aquí es la variación anual de los precios al consumo, pero no refleja el problema real que afrontamos hoy. Los precios siguen siendo demasiado altos. Lo que más preocupa a los ciudadanos es que dichos precios podrían incluso volver a acelerarse desde estos niveles. La variación anual de la inflación parece haberse quedado estancada en el 3%. En 1971, por ejemplo, observamos algo muy parecido. Estados Unidos también registró entonces un fuerte repunte inflacionista, que se moderó, pero después dejó de bajar. La inflación permaneció anclada en el 3% y volvió a repuntar de nuevo, desembocando en una de las oleadas inflacionarias más graves jamás registradas. Y fue entonces cuando todo se descontroló. Entre 1971 y 1982, el precio de una nueva vivienda pasó de $20.000 a $70.000, más que triplicándose. Y el precio de la gasolina subió de 30 céntimos el galón a $1,2, cuadriplicando de facto el coste de la energía. Si este mismo escenario volviera a producirse, hundiría por completo al estadounidense medio, que ya pelea por mantenerse a flote sobre la ola de inflación que se desató tras la pandemia. Antes de analizar si estamos ante un riesgo real, no deje pasar nuestro descuento de Cyber Monday. La razón por la que enseñamos macroeconomía es para que el mayor número de personas posibles proteja su patrimonio e idealmente obtenga beneficios de las muchas oportunidades que ofrece este sistema financiero. La erosión del poder adquisitivo de nuestras monedas está programada con el funcionamiento del sistema por parte de las élites, y debemos protegernos e incluso sacar provecho. Existen múltiples maneras de hacerlo, y en Bravos Research hemos desarrollado nuestro propio sistema para operar en el mercado. Hasta la fecha, hemos enviado 174 operaciones a nuestros clientes este año. 99 de ellas han generado beneficios para nuestros clientes, con una rentabilidad media del 16,4%, equivalente a superar la rentabilidad del S&P 500, pero 99 veces escalonadas en un solo año. Por supuesto, hemos tenido pérdidas, pero las mantenemos a raya para evitar caídas significativas en la cartera y continuar aumentando el capital a buen ritmo. Así que no deje pasar la oportunidad de conseguir una suscripción en nuestro servicio premium durante un año por una fracción del precio habitual. El activo más reconocido como cobertura frente a la inflación, el oro,
ha más que duplicado su precio en apenas 2 años. Si ampliamos la perspectiva, vemos que el oro siguió un comportamiento similar en 1971. Es más, si superponemos la tasa de inflación, vemos que el oro subió justo antes de que la inflación, desde el 3%, comenzara a escalar hasta el 15%. Muchos apuntan de nuevo al repunte del precio del oro actual como evidencia de que la inflación va a volver a las andadas. Y efectivamente, los datos del informe de inflación más reciente indican que el precio de los plátanos ha subido un 7% en el último año, la carne de vaca y de ternera un 14,7% y el café un 18,9%. Ahora bien, este aumento de precios probablemente ha sido influenciado de manera significativa por los aranceles. Pero queda una pregunta. Si todos estos productos del día a día han subido en porcentajes de 2 dígitos en el último año, ¿cómo es posible que la tasa de inflación en Estados Unidos se mantenga en apenas un 3%? Pues bien, podemos responder a esto desglosando el índice de precios al consumidor en sus distintos componentes. Observamos el impacto de los aranceles en la sección de bienes del IPC aquí mismo, ya que han pasado de ser una porción inexistente de la inflación a principios de 2025 a, actualmente, contribuir oficialmente a un incremento de la inflación y explicar, al menos, parte del salto observado en los últimos datos. Sin embargo, también se aprecia en este análisis detallado que la sección de bienes básicos del IPC es relativamente pequeña en proporción a la inflación general y rara vez representa una parte significativa de la misma. El componente más importante del IPC es la vivienda, y tiene cierto sentido que así sea. De hecho, la inflación de la vivienda sigue contribuyendo de manera notable a la inflación en Estados Unidos en la actualidad, y claramente ha mantenido los niveles elevados durante los últimos 3 años, pudiendo muy bien hacer que la inflación repunte. Pero si observamos más en detalle, vemos que las contribuciones más recientes del componente de vivienda han sido en realidad mucho menores que las de, por ejemplo, 2023. La razón de esto podemos verla al analizar la tendencia de los precios de la vivienda ajustada por inflación en Estados Unidos, que han estado disminuyendo de manera constante en los últimos años. Con todo, seguimos muy por encima de los niveles previos a la pandemia, pero la tendencia general continúa a la baja, lo que contribuye a una menor tasa de inflación. Para que la inflación se acelere desde aquí, los precios de la vivienda tendrían que volver a repuntar, y en realidad no parece que eso sea probable. Este es el tipo hipotecario medio en Estados Unidos, adelantado 1 año y medio. Los tipos de interés son el factor con la mayor influencia sobre el precio de la vivienda. Como puede observarse, cuando los tipos hipotecarios suben, los precios de la vivienda tienden a estancarse durante el año y medio siguiente. En cambio, cuando los tipos hipotecarios bajan, lo que permite que muchas personas compren vivienda, los precios se disparan en los siguientes 18 meses. Esto se aprecia aún más claramente al invertir los tipos hipotecarios. Estas dos líneas prácticamente se convierten en una imagen especular una de la otra. Y hoy en día, esto nos indica que los precios de la vivienda deberían caer, al menos hasta principios de 2027. La inflación del componente vivienda probablemente solo se acelerará de manera significativa cuando los tipos hipotecarios comiencen a bajar, y eso todavía no ha ocurrido. Consecuentemente, uno de los componentes más relevantes del IPC debería continuar reduciéndose, arrastrando a la baja la tasa de inflación general. Pero esto no es el final de la historia. Aunque la vivienda constituye un componente importante, el factor determinante real de la inflación mensual es esta parte, la energía. Como podemos ver, es mucho más volátil que otros componentes del IPC,
ya que varía considerablemente según el precio del petróleo, que puede experimentar cambios importantes en la oferta y en la demanda de un mes para otro. Por eso, la sección de energía del IPC puede pasar rápidamente de contribuir negativamente a la inflación a hacerlo positivamente, a diferencia de otros componentes del IPC, como los servicios básicos, que son mucho más estables y lentos. Pero lo más problemático es que la energía influye sobre todos los demás componentes. Si el precio de la gasolina sube un 50%, de repente aumenta el coste de transportar y fabricar productos. Pero también suben los gastos de movilidad de los individuos, lo que puede derivar en mayores precios en el sector servicios. Así pues, tanto los bienes como los servicios están condicionados por el precio de la energía. Por eso, cuando observamos el petróleo en paralelo con la tasa de inflación en Estados Unidos, se comportan de manera muy parecida. La elevada volatilidad del petróleo y su influencia extrema sobre el resto de la economía hace que los datos de inflación estén muy ligados a los movimientos diarios en el precio del petróleo. Como se puede ver, el precio del petróleo en este momento está en descenso. La demanda de energía no es especialmente fuerte hoy, ya que la mayor parte de la economía global ha estado en las lonas en los últimos años. Al mismo tiempo, la producción de petróleo en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos. Pero no se trata solo de Estados Unidos. La producción de petróleo de la OPEP también se ha incrementado por primera vez en años. Este aumento de la producción de petróleo por parte de miembros de la OPEP y no OPEP combinados ha provocado que la producción total de petróleo alcance nuevos máximos históricos de 85 millones de barriles diarios. Un elevado suministro de petróleo, junto con una demanda floja, generalmente conduce a precios menores. Por ello, la parte con mayor impacto del IPC probablemente seguirá arrastrando la inflación a la baja, y la parte con más peso en el IPC probablemente continuará reduciéndose. En nuestra opinión, no creemos que la inflación vaya a dispararse desde aquí. Incluso diríamos que es mucho más probable que la inflación continúe con las caídas, al menos durante los próximos meses. Esto tiene un significado muy distinto para los mercados financieros que para el ciudadano medio estadounidense. Los precios de la vivienda en Estados Unidos siguen un 50% más caros que antes de la pandemia. El precio de las materias primas básicas es un 100% más alto y, sin embargo, durante este periodo, los salarios solo han aumentado un 25%. Podríamos llamar a esto la brecha del coste de vida. Los consumidores estadounidenses han estado soportando el peso de esta brecha durante los últimos 4 años. Incluso si los precios de estos bienes siguen bajando lentamente, arrastrando la inflación general a la baja, todavía queda mucho remiendo por coser al roto del coste de vida para que se cierre definitivamente. La última noticia positiva es que al menos no hay indicios de que esté a punto de aumentar. Para los mercados financieros, no obstante, la historia es completamente distinta. Con los márgenes de beneficio y los ingresos empresariales en niveles históricos, una cantidad récord de capital está lista para reinvertirse en activos financieros. Una menor inflación implica tipos de interés más bajos, lo que supone un mayor incentivo para que instituciones y corporaciones inviertan en activos financieros. Y esto es lo que realmente nos señala el reciente repunte del oro. Una enorme cantidad de dinero fluyendo hacia vehículos de inversión. Por ahora, desgraciadamente, esta tendencia de una economía real debilitándose y un mercado financiero fortaleciéndose parece que continuará. Sabemos que en algún momento esto se pasará de rosca y romperá en pedazos, pero no sabemos exactamente cuándo. Por ello, en Juego de Mercados, adoptamos un enfoque activo en los mercados financieros. Hacemos trading en los sectores más sólidos del mercado, apostando cuando vemos potencial alcista, pero siempre nos aseguramos de limitar el riesgo.
y de protegernos cuando la marea finalmente baje. Ese es el secreto para un trading eficiente a largo plazo en el mercado. Cada operación que realizamos se envía con alertas en tiempo real, explicando además toda nuestra estrategia de trading semanal en nuestro sitio web en Bravos Research. Si este es un servicio de su interés, asegúrese de aprovechar las últimas horas de nuestro descuento de Cyber Monday para unirse a los miles de traders ya suscritos. Gracias por vernos.